grupo, gente. Ningún Gracias, problema. gracias. Bueno, gracias Lucas por la presentación, gracias Paula, gracias a ambos por la invitación. Es un gusto para mí estar acá para poder compartir un poco de lo que sabemos, ¿no? Hasta ahora de este tema. Yo me presento un poco, en lo personal, soy Facundo Berellén. Ahora estoy haciendo mi doctorado, como dijo Lucas, en el Laboratorio de Insectos Sociales, así se llama el grupo en el cual trabajo, que está dirigido por Walter Farina, un grupo ya con muchos años de trayectoria en el estudio de la fisiología principalmente y el comportamiento de insectos, puntualmente, como les comentaba, sociales, ¿sí? Yo trabajo con abejas, con Apis mellifera, hice mi tesis de licenciatura en polinización de precisión, en cultivos de kiwi, con Apis mellifera, y ahora estoy un poco más abocado a algo de ciencia básica, ya que estudio la comunicación, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la seguidora de la danza de contoneo. A muchos imagino que les debe sonar la danza, este mecanismo que utilizan estas abejas para transmitir información espacial acerca de una fuente de alimento, así que bueno, estoy familiarizado bastante con el tema de la comunicación en estos insectos, pero quizá más desde una perspectiva fisiológica y comportamental, no tanto abocado a la producción de miel y todo lo que tiene que ver con la apicultura propiamente, pero bueno, espero poder darles mi visión y mi conocimiento acerca de por ahí la parte más fisiológica, química y de comunicación y que en algún momento les sirva para algo. Bueno, desde ya que cualquier duda que tengan y que yo pueda contestar, creo que acá se puede levantar la mano, ¿no? En Zoom, de última, no me Sí, molesta. No sé si no sé si me aparece una mano en algún lado así como para que yo vea, calculo que sí. Si no, bueno, si ven que no si les no, yo te estoy aviso. si no les estoy contestando cualquier cosa, me abren el micrófono y me interrumpen. Disculpá, Facundo, podés repetir esto, aquello, ningún tipo de problema. Bárbaro, Facundo. Desde ya que también la presentación, si ustedes quieren, después se las comparto para que quede la información plasmada, porque uno por ahí a esta hora ya está cansado y intenté que no sea tanta información, solamente lo relevante, pero bueno, no deja de ser tarde ya en este jueves, así que bueno, Excelente. si les parece, arrancamos. Sí, cuando quieras, Facundo. Bueno, la idea entonces de esta disertación es que hablemos un poco sobre la comunicación en Apis mellifera, ¿sí? Este insecto con el que muchos de ustedes ya están seguramente familiarizados o están familiarizándose, y nos vamos a enfocar en un punto que a mi parecer y a mi gusto es de los más alucinantes en este grupo de insectos, que es la comunicación, ¿sí? Es relevante este punto debido a que si analizamos la gran cantidad de especies de abejas, ni siquiera de insectos, especies de abejas que existen, la gran mayoría son solitarias, ¿verdad? Realizan su ciclo de vida de forma solitaria, justamente, recolectan sus recursos, fabrican su nido y crían a los juveniles ellas solas. Y algo que verdaderamente es notorio en este grupo, ¿sí? En Apis mellifera y unas pocas más, es que son sociales, ¿verdad? Entonces, cómo se media esa socialidad es, para mí, profundamente interesante y gran parte de esa comunicación está dada por mecanismos químicos, ¿sí? Yendo al grano, por feromonas. Ahora vamos a entrar en definiciones y demás. Pero bueno, la idea entonces de esta charla es contarles un poco cuáles de estos mecanismos más puntuales químicos son los que utilizan estos insectos para básicamente charlar, ¿sí? Intercambiar información entre sí para coordinar las actividades de la colmena y demás. Así que bueno, un breve índice de lo que vamos a ver durante esta charla es, para empezar, un poco de generalidades sobre comunicación química y puntualmente sobre tipos de feromonas, algo muy breve y conceptual. Vamos a pasar después a hablar un poquito nada más de la anatomía sensorial, ¿sí? En Apis mellifera puntualmente, que básicamente vamos a charlar un poquito sobre cuáles son las estructuras anatómicas, ¿sí? Y un poquito sobre la fisiología de cómo es que se procesan estas señales químicas que van a estar transmitiendo información, para después pasar a hablar de señales propiamente que emite la reina,
¿sí? Después señales que emiten las obreras, luego los zánganos y por último de la cría. Integraremos todo esto en la medida de lo posible para que se lleven una idea de cuáles son los mensajes que andan dando vueltas por la colmena y que uno obviamente no puede percibir. Bien, entonces, para empezar, comunicación química en organismos, ¿sí? Al hablar de comunicación química, entonces nos estamos refiriendo a moléculas, muchas veces volátiles, ¿sí? Gases que están dispersos en el aire y que básicamente transfieren información entre organismos, ¿sí? Estos se llaman semioquímicos, estas moléculas que tienen como funcionalidad biológica a priori eh, transmitir un mensaje de algún tipo, se denominan semioquímicos, ¿sí? Entonces, actúan como señales. Durante la charla vamos a estar hablando de señales, propiamente, sepan que nos referimos a esto, y en general no tienen ningún efecto nutritivo o trófico, ¿sí? Solamente desencadenan una respuesta de un organismo a otro, y esa respuesta en general la podemos interpretar como un mensaje que tiene algún valor biológico. ¿Qué tipos de semioquímicos existen? Por un lado tenemos los aleloquímicos, ¿sí? Que son interespecíficos. Que sean interespecíficos significa que median la comunicación entre especies distintas, ¿sí? De una especie a otra. Este, ya les adelanto, no va a ser el caso que estudiemos, pero vale la pena la presentación. Y estos aleloquímicos se pueden dividir según a qué especie estén beneficiando. Esto ocurre de forma general en la naturaleza, ¿sí? Por un lado tenemos las cairomonas, ¿sí? Que siempre benefician al receptor del mensaje o de la molécula. Tenemos un emisor, como en cualquier mensaje, y un receptor. Las cairomonas son aquellas que benefician al receptor y perjudican al emisor. Por ejemplo, el olor de una presa que atrae al depredador, o un ejemplo que me gusta mucho es la señal que emite, por ejemplo, una polilla, ¿sí? Una feromona que emite una polilla para atraer a una pareja, y ese olor, esa feromona, es recibida por un murciélago, por ejemplo. ¿Qué hace el murciélago con esa feromona? La utiliza para llegar hasta la polilla y comérsela. Entonces, se beneficia al receptor, pero se perjudica al emisor. De esta misma forma, también existen las aromonas, ¿sí? No estoy usando el puntero, podría usarlo. Creo que existe eso acá en Zoom. A ver, mira, acá está. ¿Se ve, no? Ahí. Bueno, las cairomonas Tenemos. ya las nombramos. Perfecto. Las aromonas que benefician al emisor, perjudican al receptor, caso contrario, y las sinomonas donde se benefician ambos. ¿Sí? En general esto se da mucho en relaciones o simbióticas o donde hay un vínculo ligado a una coevolución entre especies distintas siempre. Pero bueno, las que nos van a interesar puntualmente a nosotros son las feromonas, ¿sí? Que son intraespecíficas. Eso significa, como ya se imaginarán, que median la comunicación entre la misma especie, individuos de la misma especie, ¿sí? Entonces, en general, ¿con qué están vinculados este tipo de moléculas? Con la reproducción, con la defensa, con la orientación. Acá agregué esta que ya nos va tirando un dato sobre APIs, que es la cohesión social, ¿sí? Etcétera. Entonces, sobre estas puntualmente es que vamos a estar charlando en particular. ¿Qué tipo de feromonas existen? Vamos a estar hablando principalmente de dos tipos de feromonas que se denominan, o que si buscan en bibliografía las van a encontrar así, como cebadoras, ¿sí? Estas feromonas son las que desencadenan cambios fisiológicos a largo plazo que pueden tardar días o incluso a veces hasta más tiempo. Lo que pasa es que en insectos ya saben que manejamos brechas de tiempo muy cortas, por eso hablamos de días, pero la idea es que este efecto se da a largo plazo, ¿está bien? Por ejemplo, atractores de pareja, ¿sí? Feromonas de alarma en insectos para alertar a otros que están en peligro, o feromonas para marcar territorio o guiar a otros a un lugar. Y por otro lado, tenemos las feromonas liberadoras, ¿sí? Que desencadenan respuestas conductuales rápidas que ocurren en segundos o minutos, ¿sí? Mira, me estoy dando cuenta que lo tengo al revés esto, es al revés. Las cebadoras son las de corto plazo y las liberadoras son las de largo plazo. No importa, después lo corrijo, les pido disculpas y se los mando correcto, pero sepan esto, tenemos dos grupos de feromonas, unas que desencadenan respuestas a largo plazo y otras a corto plazo. Acá los ejemplos se ve, por ejemplo, feromonas que tienen que ver con la sincronización del celo en animales hembras puntualmente,
o feromonas que involucran cambios en hormonas o cambios endocrinos, esas son a largo plazo, mientras que atractores de pareja o feromonas de alarma o feromonas para marcar territorio son a corto plazo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bien. Bueno, para pasar a hablar ahora un poco de cómo es que se sensan todos estos estímulos químicos, en animales en general sabemos que tenemos, por ejemplo, distintos tipos de receptores, ¿sí? Fotorreceptores, que son los ojos, ya todos lo sabemos. Quimiorreceptores, como por ejemplo estos orificios sensoriales que tienen algunos, puntualmente tiburones. Antenas, que son las que nos van a interesar a nosotros en insectos, pero también tenemos mecanorreceptores, como los bigotes en algunos félidos, el oído en más de un animal vertebrado, o termorreceptores, como también son las antenas u orificios en otros invertebrados. Entonces, siempre tenemos receptores, que son los que van a estar mediando esta comunicación. Recuerden, principalmente en volátiles, disueltos en el aire. Vamos a estar hablando puntualmente de las antenas, ¿verdad? Que son las que nos interesan en abejas. Estas antenas tienen un pedicelo, que es esta estructura que sale de una base. Ya identificamos a las abejas como himenópteros, el grupo de himenópteros que involucra abejas, hormigas, abejorros, avispas, etcétera. Se caracterizan por tener este tipo de antena acodada que tiene un pedicelo, como vemos acá, y un flagelo con los distintos flagelómeros. ¿Está bien? Principalmente vamos a encontrar estas estructuras sensoriales que nos interesan en esta región, ¿sí? En la región del flagelo principalmente. Si hacemos un zoom al flagelo, vamos a encontrar algo así. Esto lo que estamos viendo es un zoom de un pedacito de acá, ¿sí? De la cutícula. En la cutícula de la antena lo que tenemos es miles y miles de estos pelos, o algunas estructuras que no son pelos como esta, que se denominan sensilias. ¿Qué son las sencillas? Básicamente son estas estructuras que van a tener más, con más zoom, digamos, con más aumento vamos a ver sobre estas estructuras los receptores propiamente que les mencionaba, que son los que van a recibir, son moléculas, suelen ser proteínas, que van a recibir estas moléculas de feromonas y van a traducir esa señal hacia el cerebro del bicho para que se desencadene luego una conducta frente a esa feromona, ese mensaje. Bueno, esto no importa, o sea, hay sensiles de varios tipos, placoideas, como vemos estas que tienen forma de placa, que suelen ser mecanosensitivas. Después tenemos varios tipos de sensilias tricoideas, como las finas o las gruesas, que también se llaman caéticas, ¿ves? Así como vemos acá. Unas basicónicas, todas especializadas en algún tipo de estímulo sensorial. Nos vamos a estar nosotros enfocando, ya les digo, en las volátiles, que son las feromonas que vamos a estar viendo durante la charla. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo elegí bastantes esquemas, muchos están en inglés, pero no se preocupen, vamos a ir viéndolos de a poco. Estamos situados acá, ¿verdad? Tenemos acá el flagelo de la abeja, ¿sí? El flagelo de la antena de la abeja. Tenemos estos olores o feromonas sociales que se volatilizan en el aire y entran a las sencillas que les mencionaba recién. Dentro de esas sencillas vamos a tener estas neuronas, ¿sí? Que se llaman neuronas receptoras, ¿sí? Receptoras de olor, y lo que van a hacer es sensar esas moléculas y van a transmitir una señal que va a ir por el nervio antenal, ya para este entonces estamos situados acá, ¿sí? Esas neuronas van a transmitir esa señal hacia el primer centro de procesamiento nervioso que tienen las abejas, que es el lóbulo antenal, antenal lobe. Este lóbulo antenal no es más que vamos a decir, como un ganglio, ¿sí? Del sistema nervioso de estos insectos, que lo que hacen es, todas estas neuronas que están acá, que son de varios tipos, van a filtrar, ¿sí? Esta información eléctrica, porque a esta altura esas neuronas que están en la antena transformaron esa información que viene en formato de molécula química a electricidad, como cualquier sistema nervioso. Entonces, van a filtrar esa información en el lóbulo antenal y luego neuronas de proyección, estas que están acá, van a llevar esa información filtrada
hacia centros de procesamiento más superior, se llaman, que tienen algunas estructuras como los cuerpos pedunculados, los cuernos laterales, ¿sí? Son estructuras que son básicamente ya el cerebro del bicho, donde esa respuesta se va a procesar, se va a integrar y va a devolver algo, ¿sí? Va a devolver en base a esa estimulación que recibió, va a devolver esa información o hacia las piezas bucales, en caso de que esté la abeja haciendo una trofalaxia, que para los que no sepan, una trofalaxia es un intercambio entre individuos de justamente o recursos o agua o feromonas. O va a desencadenar cualquier otra respuesta que ese mensaje químico le haya producido al animal. ¿Vamos bien hasta acá? A ver, veo el chat, eh, que llegan Perfecto, cosas. Facundo. Sí, perfecto. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, este es un pantallazo general de cómo es que fisiológicamente se reciben los mensajes químicos que vienen en un principio en el aire, ¿verdad? Entonces, yendo un poquito más, esto es cómo se procesó la señal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera un comportamiento después de esa señal? Porque nosotros, para transmitir un mensaje, ese mensaje tiene que tener una finalidad. Yo transmito un mensaje, ese mensaje es recibido, y una vez que es recibido, yo espero que desencadene un comportamiento en el otro individuo, ¿verdad? Entonces, de forma muy general, ¿cómo es que eso sucede? En lo que tenemos es entonces feromonas sociales o feromonas sexuales, no viene al caso, no importa. La cuestión es que acá tenemos a el emisor, ¿sí? La persona, en este caso el insecto, que libera esta señal química. Esa señal química llega por estas neuronas que les mencionaba que están en la antena a los lóbulos antenales, que es este primer centro de procesamiento olfativo o gustativo que viene de las antenas. Los glomérulos, que no viene al caso, son agrupaciones de neuronas, procesan esa información, eso va al sistema nervioso central, donde ya empieza a desencadenar liberación de otras hormonas endocrinas, o sea que están dentro del bicho, no van a ser exteriorizadas, y eso desencadena en distintas partes del cuerpo, según cuál sea el mensaje, expresión de genes. ¿Sí? En general, siempre suele haber una expresión génica en alguna parte del cuerpo del animal que va a hacer que a mayor escala o mayor tiempo, dependiendo de si estamos hablando de una hormona cebadora o liberadora, recuerden, va a desencadenar un comportamiento que por ahí tiene que ver con la recolección o tareas en el nido por parte de las obreras, o va a tener una repercusión esa expresión de genes sobre el metabolismo de esa obrera, quizá teniendo que ver con cuestiones ontogénicas del bicho para que realice otras tareas, etcétera. Entonces, en general, quiero que se queden que toda esta señal química se traduce eléctricamente en los receptores ubicados en las antenas, esa información va al cerebro, el cerebro manda información endocrina al cuerpo del animal para que por expresión génica se desencadene a mayor o menor tiempo una respuesta, ya sea comportamental o metabólica. Bien, ¿estamos bien? ¿Hasta acá se entendió? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Todo perfecto, Facundo. Por ahora no. Muy bien, buenísimo. Entonces, dicho esto, vamos a entrar un poquito más en detalle sobre cuáles son las feromonas, ¿sí? Vamos a estar casi siempre en esta etapa, en la etapa de emisión, quién es el emisor, y qué causa, qué comportamiento causa en las receptoras, ¿sí? O en quien sea. Y vamos a saltear directamente toda esta parte de procesamiento, modulación, transmisión y biología molecular para ir al efecto directamente de qué es lo que ese mensaje quiere decir, ¿verdad? Y vamos a empezar por la vedette de las colmenas, que es la reina, ¿está bien? Entonces, en términos feromonales, para mí, la reina es no solo la más estudiada, sino la que más impacta en el comportamiento de la colmena. Esto no implica que no haya otros emisores.
o que otros emisores no sean importantes. ¿Sí? Las obreras también median vía feromonas un montón de comportamientos de otras obreras o de comportamientos de la cría, cosas que ya vamos a ir desglosando poco a poco, pero a nivel de la colmena en general, yo diría que la reina es la que, yo digo que es la que más huele en general, ¿sí? Es la que más señales suele emitir y que eso desencadena muchos comportamientos que son determinantes para la vida del nido y de la colonia. Entre esos, entre esas funciones principalmente tenemos mantener la cohesión de las obreras, ¿sí? Algo que me gusta pensar es que, y haciendo un poco esta analogía que les decía al principio con las abejas que son solitarias, ustedes piensen que al tener una colonia, o sea, un superorganismo conformado por 40.000, 50.000 abejas, todas recolectando recursos que muchas veces no son para ellas mismas, porque ustedes saben que el néctar, por ejemplo, que recolectan, sí representa una recompensa, por así decirlo, inmediata para la recolectora, que va y lo busca, pero, por ejemplo, el polen, ¿a quién va destinado? ¿Saben a quién va destinado el polen en general en las colmenas? Las larvas. A la Claro, cría. A la cría. perfecto. El polen va destinado a la cría y eso quiere decir que la recolectora de polen sería altruista, podríamos decir, porque está empleando desde el punto de vista de ella como individuo, está destinando energía, un montón de esfuerzo, de peligro, porque las recolectoras son las que más en peligro están, para ir a recolectar algo que ni siquiera va a ser para ellas, que ni siquiera va a dejar propiamente descendencia a ella, porque la descendencia, estrictamente hablando, es de su madre, de la reina. Entonces, todo este comportamiento que tiene que ver con la cohesión social de entre todas no es trivial, porque si nos ponemos a pensar un segundo en una recolectora individual, hablando mal y pronto, yo me iría la miércoles y haría mi propia vida con mis propios beneficios. ¿Qué hace que yo me quede acá y desencadene todos los comportamientos para la colonia? Bueno, mucho de eso tiene que ver con señales químicas que andan dando vuelta en el nido y que son súper importantes. Entonces, la reina tiene mucho que ver en ese comportamiento social y en esa cohesión, eh, pero también cumple muchas otras funciones, como por ejemplo suprimir la cría de nuevas reinas. ¿Sí? Ustedes saben que en ciertos contextos las obreras suelen cambiar el alimento y generar las condiciones para que larvas se vuelvan reinas. Bueno, una reina, la reina actual, digamos, suele suprimir ese tipo de comportamientos. También inhibe la reproducción de las obreras. Las obreras en ciertos otros contextos suelen volverse, vamos a usar mal, pero ustedes entenderán la palabra fértiles, se vuelven fértiles y pueden reproducirse. La reina inhibe ese comportamiento. Y, por ejemplo, y casi lo más relevante de todo es que estimula actividades de las obreras, la reina, ¿sí? Como limpieza, construcción, defensa, guardia, recolección, ¿sí? O alimentación de la cría. Muchas de estas cosas están mediadas propiamente por las obreras, pero la reina tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces acá les dejo un esquemita donde básicamente vemos cómo la reina afecta positiva o negativamente, o sea, los signos menos significan como que inhibe ese comportamiento y el signo más significa como que lo estimula, ¿sí? Eh, entonces, todo mediante, no nos olvidemos, señalizaciones químicas, ¿sí? Entonces, todas estas señalizaciones químicas, vale la pena preguntarse dónde se producen en la reina, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, estamos hablando de moléculas que se liberan al aire, ese aire suele ser el interior, muchas veces, el interior del nido, y cómo es que eso se produce y dónde. Bueno, básicamente podemos resumir bastante la anatomía y la fisiología de la reina en unas cuantas glándulas, que son las que secretan toda esta sopa, todo este mix que vamos a estar llamando la señal de la reina, ¿sí? Este mix de feromonas. Hay varios mixes, los vamos a estar charlando un poquito, pero sepan que tenemos varias estructuras súper importantes, como por ejemplo la glándula mandibular,
que es hasta ahora, por lo que se conoce, es la más importante de todas. Tenemos también glándulas tarsales, ¿sí? Los tarsos son los últimos segmentos de las patas, glándulas ahí, ¿sí? La glándula de Dufour, ¿sí? La glándula de Koshevnikov, y tenemos glándulas tergales también. Los tergos son las, como decirlo, como las placas que vemos que están imbricadas en el abdomen, ¿verdad? Debajo de esas placas tenemos estas glándulas tergales que también vamos a ver en qué participan. Hay otras glándulas que no tienen que ver con comunicación o feromonas, que son, por ejemplo, la glándula de veneno, la salival, la hipofaringia, ¿sí? Pero estas que están acá en negrita son las que nos importan en términos de la comunicación y que juntas van a formar esta sopa, este olor, esta fragancia, este perfume que emite la reina, que vamos a estar llamándolo como la señal de la reina, ¿sí? Todas estas son glándulas exócrinas. Que sean exócrinas significa que liberan su contenido hacia afuera, no son glándulas endócrinas, que son las que liberan eh, todos los químicos hacia adentro del cuerpo del propio animal y que funcionan como mensajeros dentro del cuerpo del bicho. Todo esto va hacia afuera. ¿Está bien? Bueno, empecemos por la feromona mandibular de la reina, ¿sí? Esta que está ubicada acá en la base de la cabeza, en la parte superior sería como la parte dorsal de las mandíbulas, ¿sí? Es una glándula pequeña que está formada por un epitelio pequeño de células que tiene un canal con un ducto que tiene una apertura que desemboca en las bases de las mandíbulas, ¿sí? Se libera por ahí este aroma. Es la más estudiada, pero al mismo tiempo también es la que se ha encontrado que es más relevante en términos de los comportamientos que estuvimos viendo anteriormente. Estos compuestos se los dejo acá. Nadie se va a aprender ninguno de estos nombres, salvo que quieran trabajar con esto. Yo les digo 9-ODA, 10-ODA, 9-HDA, HDA, HOB o HBA, pero tienen estos nombres que sepan que son unas moléculas orgánicas muy bonitas, pero poco relevantes sus nombres. Pero básicamente esto, tienen 5 compuestos, ¿sí? El 9-ODA, que es súper relevante, el 9-HDA en sus dos formas químicas que desencadenan comportamientos distintos, HOB y HBA. ¿Sí? Estos 5 compuestos son los que están principalmente representados en esta feromona o señal de la reina que se da en la glándula mandibular. Lo que se ha visto es que, como dato interesante de lo que se secreta por esta mandíbula en la reina, a lo largo de la vida de la reina, este patrón en la feromona mandibular de la reina va cambiando durante la vida de la misma, ¿sí? O sea, cuando la reina, por ejemplo, es princesa antes de ser fecundada, tiene un cierto, ¿cómo decirlo? Unas ciertas proporciones, una cierta receta, ¿sí? Y a medida que va pasando por distintos estadios o a medida que se va haciendo más vieja, todo esto cambia radicalmente, ¿sí? Obviamente, no sé si es obvio, pero bueno, el mensaje que uno da a distinta edad es distinto. Bueno, la reina no es la excepción. Y se sabe que principalmente esta mezcla tiene que ver con el comportamiento de lo que se denomina el séquito de obreras. ¿Alguien sabe lo que es el séquito de obreras? Son las obreras que están siempre con la reina, que la atienden, le dan de comer, la limpian. Perfecto, tal cual. Bien, Alejandro, exactamente. Así como decís, es ese grupito de 8, a veces 10, a veces más, abejas, en general nodrizas, que están acompañándola todo el tiempo. Que hacen? La acicalan, la limpian, le dan de comer, están ahí cerquita y que estén ahí cerquita fiel, justamente como un séquito, no es casualidad, es porque justamente, y si observan bien cuando estén viendo el séquito, muchas contactan o intentan contactar con la cabeza de la reina, intentan estar ahí cerquita, todas hacen sus tareas, pero esa cercanía que mantienen con la cabeza de la reina se da justamente porque ahí están las glándulas mandibulares, ¿está bien? Entonces, este mix de 5 compuestos principales que están en esta glándula
son los que principalmente son responsables de manejar ese séquito de obreras que siempre la acompaña. Entonces, por un lado, esta feromona mandibular tiene que ver con el séquito de obreras, pero también se sabe que tiene que ver con la enjambrazón, ¿sí? Con el comportamiento que todos conocemos y que muchas veces odiamos, o si salimos a buscar, a cazar nidos o enjambres, queremos. Entonces, sabemos que el enjambre, ya todos están familiarizados con este comportamiento, pero repasémoslo, es el principal método de reproducción de la colonia, ¿verdad? Lo que vemos es que hay obreras que en un momento dado crían nuevas reinas, ¿sí? Varias celdas se transforman en celdas reales, cambian las obreras cambian la forma de esas cunas y lo que sucede es que la reina anterior se va con gran parte de todas las obreras, esas obreras toman parte del néctar o de la premiel del recurso que ya han recolectado y se lo llevan junto con la reina vieja a buscar un nuevo nido. Muchas veces vemos estos enjambres colgados en los árboles o en los techos o en cualquier lugar donde puedan detenerse a pensar, digo yo, a recalcular. Eh, y por otro lado, la reina nueva, una vez que emerge, lo que hace es matar en general a las otras reinas y se queda con el nido anterior con el resto de obreras que hayan quedado ahí. Y este comportamiento de la reina vieja, ¿sí? Toda esta cohesión social justamente que les mencioné al principio y no nos vamos a seguir mencionándolo durante toda la charla, está mediada por estas feromonas que la reina secreta de su glándula mandibular. Por otro lado, la feromona mandibular actúa como feromona sexual, ya se imaginarán qué es lo que sucede. Las reinas que son vírgenes, yo les decía que durante la vida de la reina este patrón de los 5 compuestos principales cambia. Bueno, se da un cierto perfil de esas moléculas durante la época de la reina en la que no está fecundada aún. Y esa feromona, esa sopa, esa mezcla es altamente atractante para los zánganos, ¿sí? Ustedes saben que las reinas se aparean durante vuelos, ¿sí? Vuelos nupciales, vuelos de apareamiento, y es durante estos vuelos que los zánganos se ven fuertemente atraídos hacia la reina y esta atracción se da principalmente por los compuestos de la glándula mandibular. Se han hecho experimentos muy, muy simples pero muy interesantes donde se utiliza un muñeco, ¿sí? Lo que se llama un dummy, un muñeco de abeja reina, donde le han puesto este compuesto que yo les mencionaba antes, el 9-ODA, y se ve como respecto a controles, respecto a otros muñecos que no tenían este aroma, los zánganos se acercan. Vi un video por ahí, es impresionante, los zánganos intentan subirse y se empujan entre sí, es impresionante como que se ponen como locos y se acercan al muñeco. O sea, efectivamente es una señal de vuelta química la que está guiando el comportamiento, no es algo quizá tan visual, porque a mi parecer el muñeco del video no era demasiado parecido tampoco a una reina tan así realista, y sin embargo los zánganos iban como enceguecidos así. Así que es impresionante. Así que bueno, actúa como feromona sexual. Esta feromona mandibular también, como les mencionaba, es la responsable de la supresión de la cría de reinas y del enjambre, ¿sí? O sea, la cría de nuevas reinas, como les decía recién, tiene como objetivos, por un lado, la reproducción de la colonia por enjambrazón, pero también puede darse frente a una reina que esté vieja, enferma o débil. Eso muchas veces sucede, hay reinas que tienen cierta genética o cierta otra, algunas te viven muchos años, otras rápido se vienen abajo, y las obreras rápidamente censan eso y entonces básicamente la reina, si bien puede estar vieja o débil, emite un cierto cóctel que lo que hace es promover eh, un- una inhibición de este comportamiento. O sea, la reina no quiere que haya nuevas reinas a priori. Entonces, lo que se denomina monoginia, o sea, la monoginia es
el hecho de que haya una sola reina en todo el nido, una sola hembra reproductiva, y ese fenómeno de tener una sola hembra reproductiva está promovida por la dispersión de estas feromonas entre obreras. Eso es interesante. El séquito de obreras no solamente tiene como objetivo, y pensémoslo desde el punto de vista de la reina, no solamente tiene como objetivo la limpieza y la atención, la alimentación de la reina, sino son las que primero empiezan a dispersar los mensajes. Porque, de vuelta, las abejas se la pasan haciendo trofalaxia, ¿vieron? Se la pasan dándose besos entre sí por todos lados para dispersar todo este mensaje, o todos los mensajes, o que todas estén en la misma respecto a lo que se está recolectando y demás. Entonces, el séquito, muchas veces, como yo les mencionaba, están todo el tiempo limpiando a la reina, atendiéndola, acicalándola, y en ese comportamiento lo que hacen muchas veces es incorporar todas estas feromonas que son disueltas en la saliva de las obreras, de las que son momentáneamente del séquito, y a medida que se van desprendiendo de la reina y empiezan a interactuar con otras obreras, todo ese mensaje se dispersa, ¿sí? Entonces, es una función interesante, por lo menos para mí, del séquito más allá de la atención a la reina. Bueno, ¿se entendió esto de la supresión de la cría de reinas? Y por otro lado, esta feromona mandibular también actúa en la supresión de la reproducción propiamente obrera. Los nidos de Apis mellifera tienen dos castas de hembra, ¿verdad? Las reinas por un lado y las obreras por otro lado. Todos sabemos que las reinas son las hembras fértiles, mientras que las obreras son las hembras infértiles. Esto se da ni más ni menos porque genéticamente está programado que las reinas tengan, estos son los ovarios, y este es el abdomen de la abeja reina. Estos son los ovarios con sus ovariolas, que son todas estas como tiras, ¿sí? Son todos filamentos que tienen eh, pequeños ovarios uno atrás del otro, donde se van a generar los ositos que luego se van a desarrollar en huevos no fecundados, que van a ser fecundados cuando la reina llene su espermateca del esperma de los zánganos durante el vuelo nupcial, y así van fecundando huevo tras huevo, dando o zánganos o obreras, ¿verdad? Entonces, la diferencia básicamente es que las obreras tienen estos ovarios, pero mucha menor cantidad de ovariolas presentan que la reina, ¿sí? Entonces, la producción de estos ositos, mejor dicho, la maduración de esos ositos, es inhibida por estas feromonas que andan dando vuelta en el nido de la reina, que secreta por su glándula mandibular. ¿Está bien? Mientras esto no... A ver, ahí está. Mientras esto ocurra, entonces los ovarios de las obreras no van a estar desarrollados, y cuando la reina se ausenta, lo que sucede es que estas obreras empiezan a desarrollar sus ovarios, pero generan machos haploides, ¿sí? O sea, todo lo que pueda generar en términos de fertilidad o de reproducción una obrera va a ser haploide, o sea, sus huevos no van a estar fecundados porque básicamente no tuvieron vuelo nupcial ni nada. Entonces, eh, van a dar solamente machos haploides. Es un mecanismo que tiene esta especie para casos extremos en donde la reina o se muere de golpe o no hay forma de criar una nueva reina, y las obreras básicamente lo mejor que pueden hacer es generar machos de su propia, por lo menos la mitad de su información genética, para que esos machos salgan y repartan al menos la mitad de esa información genética a nuevas reinas y generar nuevos nidos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, eh, lo que sucede es que mientras la reina está presente y liberando estas feromonas mandibulares, esos ovarios de obreras no se van a desarrollar. Y han hecho un experimento muy interesante también y bastante simple, donde tomaron obreras que tienen los ovarios desarrollados por darse una ausencia de la reina. En el nido se ausentó la reina, sacaron esa reina, y las obreras con los ovarios desarrollados las pusieron por un lado en otra colmena que tenía reina, por eso la coronita, y los ovarios se degeneraron nuevamente. Otra vez volvieron a degenerarse los ovarios de esas obreras.
Mientras que las obreras que tenían los ovarios desarrollados, que fueron puestas en una colonia que no tenía reina, esos ovarios siguieron desarrollados. Bastante rápido incluso, no me acuerdo, en una cuestión de días, un par de días. Así que esto es evidencia nuevamente de que la reina es la que está haciendo que estos ovarios se desarrollen o no se desarrollen. Y sabemos que lo hace por medios químicos. ¿Está bien? ¿Entendió esto? Sí, sí. Muy bien. Lo que no entendí es, si volvés a repetir, por favor, Sí, lo último que dijiste, porque me queda una duda. Al introducir obreras con ovarios desarrollados, si esa colmena tiene cría abierta, si esa colmena tiene cría abierta, eh, también vuelven para atrás el desarrollo de esos ovarios. Porque la cría si hay abierta tiene gran influencia en el sí, si desarrollo hay, o no desarrollo de los ovarios de las obreras. claro, mirá, en este experimento no me acuerdo puntualmente si lo mencionaban, pero yo estimo que si esa colonia con cría abierta tiene reina, o sea, independientemente de si la cría esté abierta o no, si esa colonia tiene reina, creo que eso es lo que determina que los ovarios se degeneren o no. ¿Se entiende? Está bien. Puntualmente en este experimento no lo mencionaban, pero es verdad lo que decís. Bueno. em, Lo que también se ha visto es que, porque venimos hablando de la feromona mandibular, de la glándula mandibular, pero les mencioné varias otras glándulas que tiene la reina, y se ha visto que la mayor parte de las otras glándulas, sobre todo las que están en el abdomen, como la de Koshevnikov o la de Dufour, actúan más como glándulas accesorias a lo que pasa con el mix este de la glándula mandibular, ¿sí? Se vio que hay en este efecto de la reproducción obrera, de la supresión de la reproducción obrera, se vio que la glándula de Koshevnikov y de Dufour estarían generando como un mix que se mezcla con lo que secreta la glándula mandibular y que eso tiene un rol sinérgico, ¿sí? Sobre el efecto en las obreras. Y también, como decía Juan, eh, hay un efecto que se vio que en este caso sobre la reproducción de las obreras que tiene que ver con el rol de la feromona de la cría, ¿sí? Se vio que hay dos componentes que suprimen el desarrollo ovárico, ¿sí? Calculo que te referías a esto, Juan, también. Sí, sí, exactamente. Perfecto. Bueno, estas feromonas que tiene la cría también están afectando el desarrollo ovárico, pero bueno, tengamos en cuenta que hay muchos individuos, como les decía al principio, no es solamente la reina la que manda, todos sabemos que las obreras también tienen un rol súper importante y la cría desde ya. Lo que se cree en base a esto es que el aporte que hace la reina sobre la reproducción de las obreras, principalmente sería esencial en épocas donde no hay cría, ¿sí? ¿Qué hace que en invierno, por ejemplo, las obreras no se pongan a reproducirse o no se pongan a poner huevos, por ejemplo? Bueno, ahí es donde se cree que la reina tendría este rol tan importante. ¿Está bien? Bueno, y por último, la glándula mandibular también regula, como les decía un poco al principio, la actividad y el desarrollo de las obreras directamente, ¿sí? Eh, se, se, mm, Se sabe o se entiende que el comportamiento propiamente está vinculado con feromonas que ellas mismas se reparten entre sí, ¿sí? Las obreras para dividirse las tareas y llevar a cabo todas las actividades del nido. Pero se vio que, por ejemplo, la feromona mandibular de la reina regula negativamente, o sea, baja las cantidades de hormona juvenil, que para los que no lo sepan es la principal hormona que está vinculada con el desarrollo
de la vida de la obrera, ¿sí? La que principalmente, de forma muy reducida, sabemos que cuanto mayor hormona juvenil, o cuando se dan los picos de hormona juvenil en estos insectos, por ejemplo en las nodrizas, transicionan a recolectoras, ¿sí? Vamos a decir que la hormona juvenil es la que hace crecer o la que hace avanzar más rápido la edad del bicho. Entonces se vio que esta feromona mandibular de la reina baja las cantidades de esta hormona en la hemolinfa de las obreras. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Y bueno, una reina no se puede quedar sin nodrizas. Entonces, la reina lo que hace mediante esta feromona mandibular sería mantener un cierto stock de nodrizas dando vueltas para que la atiendan a ella y para que estén al tanto de la cría. Yo, reina, me la paso poniendo huevos, necesito gente que labure los huevos, que esté ahí, que los atienda. Entonces, se sabe que este mix de feromona mandibular de la reina, que por cierto solamente se da luego de que es fecundada, ¿sí? Antes de ser fecundada no se vio este efecto en este mix de la hormona de la reina, de la glándula, mantiene el stock de nodrizas. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Venimos bien. Muy bien. Bueno, entonces hablamos un poquito sobre la feromona mandibular, pero yo les mencioné que había otras glándulas que estaban involucradas en la comunicación por parte de la reina como emisora. ¿Está bien? ¿Qué sabemos? Por un lado, tenemos las glándulas tergales, que son estas que les mencioné, que están en general por debajo, es un epitelio que está por debajo de la cutícula de las placas del abdomen, que se sabe que contribuyen con el reconocimiento de la reina, ¿sí? Hay muchas claves que tienen que ver con el reconocimiento entre individuos del mismo grupo, que se sabe que tienen que ver con unos perfiles de hidrocarburos que están en la cutícula. Ellas se contactan la cutícula entre sí y saben, se reconocen si son del mismo nido o no. Pero puntualmente con la reina también influyen estas glándulas tergales, que también contribuyen al mantenimiento de esta cohesión social entre las del séquito y las de alrededor. ¿Está bien? Cualquiera que se acerque a la reina sabe que es su reina. Por otro lado, las glándulas tarsales, que yo les mencionaba que eran estas que están en el extremo distal de las seis patas, ¿sí? De los tres pares de patas, se sabe que dejan rastros químicos en el panal que ayudan a guiar y a organizar a las obreras, ¿sí? Estas glándulas no las tienen solamente las reinas, ya les spoileo un poquito, pero contribuyen principalmente a dejar esta huella, creo que ahora en la próxima diapo les hablamos de eso, pero contribuyen a dejar esta huella química como un mensaje para las obreras que andan justamente dando vueltas por ahí y, bueno, y ahora hablamos de eso. Por otro lado está la glándula de Dufour, ¿sí? Que es esta que está ubicada acá, por debajo del canal seminífero y de la glándula de veneno, que produce señales asociadas principalmente con la atracción sexual y la comunicación reproductiva. No recuerdo bien, había unos trabajos nuevos que asignaban algunas funciones que no son sexuales de la glándula de Dufour, pero no recuerdo ahora. Principalmente sepan que está asociada con el comportamiento sexual, sobre todo durante la etapa en donde la reina es virgen, ¿verdad? No, luego no creo que no hay tantas funciones y eso es lo que se estaba estudiando, como qué hace la glándula de Dufour luego de que la reina es fecundada y durante toda su vida. No recuerdo ahora, luego si quieren se los busco. Y por último tenemos la glándula de Koyevnikov, que participa en la señalización de alarma. Todos reconocemos, quizá si ya han tenido contacto con muchas colmenas, reconocen el olor de la feromona de alarma. Cuando se te pegan a la máscara y olés, para mí es como olor a banana dolca, no sé si piensan lo mismo que yo o no, pero ese olor tiene que ver, está conectado con ese olor y con conductas aversivas, ¿sí? Con conductas que alteran el orden y generan un aumento de histamina y de violencia en los individuos obreros principalmente, ¿sí? Bueno, esto de forma general.
Algo que me pareció interesante para remarcar es esto que les mencionaba recién de las feromonas de la huella, que son liberadas por las glándulas tarsales, ¿sí? Que están, ya les decía, no solamente presentes en la reina, sino también en obreras y zánganos, ¿sí? Ujú. Cada casta obviamente tiene una función distinta asociada a estas glándulas tarsales y la composición química que liberan estas glándulas no es la misma para cada casta, entonces eso claramente nos está dando un indicio de que desempeñan una función diferente, ¿verdad? En cada casta. En reinas, puntualmente lo que se sabe es que estas feromonas tarsales inhiben la formación de celdas reales, ¿sí? Ustedes han notado, ¿alguna vez vieron una celda real en el medio de la colmena? ¿En el medio del cuadro? ¿Alguien vio celdas reales a la mitad del cuadro? Sí, De muchas ahora. veces. Muchas veces. Sí, No, no suele ser lo común, no suele ser lo común. Justamente porque la reina suele manejarse por el centro en general, si hacemos un promedio, la reina se suele manejar por el centro del cuadro, dejando todos estos mensajes químicos en el centro del cuadro, inhibiendo que las obreras hagan estas celdas reales en la mitad del cuadro. Por eso, sí. en el general de los casos, yo no he visto nunca, a mí me sorprende que me digas, pero en general, Perdóname, se da generalmente en las celdas de emergencia. Es decir, cuando muere la reina o la mató el apicultor o por algún accidente, se producen celdas de emergencia que generalmente están en el centro del panal. Mientras que las de enjambre sí están en la periferia, pero bueno, he justamente. visto. Ujú. Pero justamente, si son casos en donde no sabía esto de la denominación de celda de emergencia, pero es interesante porque si la reina se murió directamente, desapareció de un momento para otro, estas huellas desaparecen y entonces pueden aparecer en el medio justamente. En cambio, Claro, como vos decís, las de enjambre, cuando la reina todavía está presente, que va, que viene, se suelen siempre dar en en la la periferia, periferia. siempre en la periferia. Es tal cual. Bueno, genial. Entonces, vemos cómo estas huellas, este mensaje en la huella, deja justamente un comportamiento asociado de las obreras que tiene todo que ver, ¿no? Muy bien, buenísimo. Bueno, vamos a pasar a las obreras ahora. Te hago una pregunta más. Sí, Eh, Hay bibliografía que habla de feromona de las heces. ¿Tenés idea? ¿Las escuchaste? ¿O es una feromona que emite la reina virgen apenas nace, que supuestamente esa deposición haría que tranquilizara a las obreras para que no ataquen a esta reina que realmente es nueva, ¿no es cierto? No sé si tenés referencia de eso. no la he escuchado, sinceramente. No la he escuchado. Ujú. De la bibliografía que he consultado no lo vi. Se sabe hace mucho tiempo, ¿tenés idea? Si Sí, Feromona sí, de las heces. hace De bastante, sí. la, es de las princesas, entiendo. Bueno, apenas nace es una reina que no está fecundada, ¿no es cierto? Apenas Claro, nació, lo primero que haría sería una deposición de materia fecal, que sería un flujo que aquietaría a las obreras, a las las obreras. tranquilizaría para que no las ataquen. Voy a ver si... Bueno, está bien. Porque siempre me intrigó ese tipo de feromonas, ¿viste? Y lo vi Ajá. en varias publicaciones. Bueno, En está bien. general, me sorprende conceptualmente que se llame feromona y esté en las heces, porque en general el término feromona suele estar asociado a glándulas. A glándulas, Entonces, claro. quizá, bueno, es un mensaje que quizás se da de forma, vamos a decir, indirecta, ¿verdad? No Ujú. es algo que hormonalmente esté programado en la reina, en la nueva reina, para ser liberado en algún momento, pero sí que indirectamente está dando un mensaje, como decís vos, de calma y que obviamente es Sí, de calma, benéfico para exacto. ella y se ha dado, tal cual. No, muy interesante, no la conozco. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguien que quiera decir algo o acotar alguna cosa? ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, Estamos Feromonas. bien, sí. perfecto. Bueno, cualquier cosa me dicen. Pasemos a las obreras, ¿sí?
no nos volvamos locos con la cantidad de texto, esto después yo se los envío y lo tienen acá, pero básicamente acá lo que tenemos es, ay, perdón, básicamente acá lo que tenemos es un esquemita, ¿sí? Donde vemos casi las mismas glándulas, ¿sí? Piensen que anatómicamente reina y obrera son muy similares, no así fisiológicamente, está bien, y en términos de metabolismo. Pero lo que sí va a suceder es que las composiciones químicas que van a desencadenar estas glándulas, si bien son las mismas, son distintas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que tenemos la glándula mandibular, ¿sí? Que está asociada negativamente a el desarrollo del comportamiento de las obreras, ¿sí? Pero está asociada positivamente junto con la glándula de Koshevnikov con el comportamiento defensivo, ¿sí? Ya podemos ir adelantando que la feromona de alarma que secretan las obreras se da en esta glándula del abdomen. Por otro lado, vemos que la orientación durante el enjambre, ¿sí? Durante la enjambrazón, y la orientación al nido también se da, por un lado, por las glándulas tarsales del último par de patas. Esto es loquísimo. Solamente el último par de patas se vio que está relacionado con la liberación de feromonas que orientan a los individuos al nido y que se orientan durante la enjambrazón. Y esto también está, vamos a decir, combinado con las secreciones de la glándula de Koshevnikov. Por otro lado, el primer y segundo par de patas en sus glándulas tarsales liberan feromonas que están relacionadas con el forrajeo, ¿sí? Lo que hacen por ejemplo, acá en el A vemos una abeja que está forrajeando y en el primer y segundo par de patas marca la fuente donde está recolectando, de modo que las compañeras que se aproximan a esa fuente, básicamente huelen el lugar y se acercan también a recolectar. Es interesante ver cómo yo que, por ejemplo, estudio para mi doctorado, estudio la danza del contoneo, es interesante ver cómo se ensamblan todos los mecanismos que tienen estos bichos para llegar, quizá recorrer 5 kilómetros, para llegar desde el nido hasta una florcita, ¿verdad? Bueno, hay muchos mecanismos desde el interior del nido hasta durante el viaje, hasta estar cerca de la flor, que hacen que el bicho efectivamente llegue y se ponga a recolectar. Bueno, en corta distancia, este mecanismo del marcado o el marcaje de los puntos y las flores que están pecoreando se da justamente mediante la liberación de estas feromonas que se llaman de marca en las glándulas nasales, ¿no? En las patas de las recolectoras. Después tenemos acá en la cutícula, que esto no es asociado a una glándula, pero lo que les había mencionado, el reconocimiento con específicas, el reconocimiento entre hermanas, ¿sí? Se da por el perfil cuticular, ¿sí? Que tiene en general el abdomen, pero se da en todas las partes del cuerpo de la abeja, que está dado por estos perfiles cuticulares de hidrocarburos, ¿sí? No son señales químicas como feromonales propiamente, pero sí señales químicas en sí. A ver, me falta algo. Ah, esta glándula, por ejemplo, cuando la exponen, han visto que, a ver si creo que es esta foto, la C. ¿Han visto cuando las obreras se ponen en la piquera y empiezan a agitar las alas levantando el abdomen? ¿Alguien no ha visto eso? El Sí, lo Calla vimos. otorga. Bueno, vieron eso, para los que no sabían, es ahí lo que están haciendo, entre otras cosas. Mucha gente dice que lo que hacen es ventilar el nido. Yo estoy de acuerdo. No sé si hay algún experimento. Yo como tipo de ciencia necesito un experimento para todo, pero no sé si hay algún experimento que verifique que efectivamente el nido se ventila cuando hacen eso, pero sí se sabe que exponen la glándula de Nasonom que les mencioné antes y liberan esa feromona, la agitan con las alas, la liberan fuera del nido a través de la piquera y de esa forma atraen a sus compañeras
en ciertos momentos particulares para que se orienten al nido de regreso, ¿verdad? Bueno, acá tenemos del esquemita este lleno de información, todas las referencias acá abajo, después si quieren, las ven en la presentación. Bueno, siguiendo un poquito con las obreras, vamos a mencionar algunas feromonas relevantes y cuál es su función, ¿sí? Como para que si consultan bibliografía o lo que sea, sepan de qué estamos hablando. Principalmente las feromonas mandibulares de las obreras tienen como compuestos principales. ¿Alguien dijo algo? No, Perdón. pero puedo aprovechar para hacer una pregunta. Sí, obvio. Cuando recién comentaste lo de las obreras con las feromonas para guiar a sus compañeras, ¿esto indica que cada colmena tiene su propia feromona? Porque si no, entrarían unas a las colmenas de las otras. Vos sabés que se da ahí igual sucede, a veces sucede que se equivocan, sobre todo cuando las colonias están muy cerca, se equivocan, pero hay una combinación entre el mix feromonal de cada colmena y el perfil cuticular de cada colmena. Estos perfiles cuticulares muchas veces, los que están situados en el abdomen, se desprenden y se mezclan y eso es una identidad como si fuera la huella dactilar de cada colmena, ¿sí? Ok, ok, gracias. Sí, de nada. Entonces, bueno, feromonas mandibulares de las obreras. Principalmente están estos dos compuestos, ¿sí? Cuyos nombres, lamento que no me acuerdo, están al principio de la presentación. Eh, Y se sabe que en ausencia de reina, ¿sí? Algunas obreras secretan feromonas que son similares a las que secreta la reina, y esto regularía la dominancia reproductiva. Hay algunas que en alguna bibliografía lo van a encontrar como pseudoreinas, que hay una competencia que se da y se ha documentado entre obreras que desarrollan sus ovarios, como mencionábamos antes, y esta dominancia que se da reproductiva está mediada por estos compuestos químicos, liberados por feromonas mandibulares, perdón, por las glándulas mandibulares. Y la famosa 2-septanona, que si han buscado en bibliografía la van a encontrar por todos lados, es la famosa, es un mix, pero principalmente está formado por 2-septanona, la feromona de alarma, ¿sí? Se ha visto también que es un repelente o anestésico, no sé, yo lo encontré y tengo mis dudas, pero contra el parasitismo, ¿sí? Principalmente se ha visto en Varroa. Después tenemos la feromona de etiloleato, que esa es bastante conocida, que es producida en el buche, ¿sí? Y retrasa la transición de obreras jóvenes al forrajeo, ¿sí? Entonces, de alguna forma está contribuyendo a este polietismo temporal que es clave en estos insectos y suele ser transferida o por contacto o volatilización. Esta feromona principalmente se da en la trofalaxia, ¿sí? O sea, esto de transferida por contacto tiene que ver con las trofalaxias que se dan entre las distintas, iba a decir castas, pero no, entre las distintas obreras de distinta edad, y me gusta porque en los nidos siempre sucede algo que tiene que ver con el promedio de la información. Por ejemplo, esto que hablábamos de colmenas de la reina transmitiendo información a través de su séquito, como primeras abejas que disparan ese mensaje hacia el resto de la colonia, que ustedes saben que es mucho más probable que haya obreras desacatadas, por así decirlo, en términos reproductivos, o que se enjambre más fácil o lo que sea, colonias grandes que colonias chicas. ¿Por qué? Porque los mensajes de la reina en una colonia grande llegan menos, sobre todo hasta a la periferia de la colmena, que en una colmena pequeña, ¿verdad? Eso es interesante pensarlo. Entonces, esta feromona que regula este polietismo temporal está transferida principalmente entre obreras por trofalaxias. Perdón, y esto es relevante porque las distintas feromonas que contienen este compuesto entre obreras le da una idea al nido general de
la proporción de edades que estamos teniendo, ¿verdad? Por eso es que se regula el polietismo temporal en las obreras. Si tenemos muchas forrajeras, eso a nivel feromonal, por las trofalaxias y las concentraciones de este mix feromonal que anda dando vuelta, desencadena que se retrase el pasaje de obreras jóvenes al forrajeo, por ejemplo, porque hay muchas forrajeras y pocas nodrizas. Después, feromonas de la glándula de Nasonov, ¿sí? Tiene varios componentes y principalmente, como les mencionaba, tienen que ver con funciones asociadas a la orientación, ya sea al nido o durante el enjambre, o para marcar la colmena, el reclutamiento se ha visto hacia agua, que la Nasonov está muy vinculada a la recolección de agua puntualmente. No sé, no indagué mucho más, pero eso había varios trabajos que decían que estaba vinculada con la recolección puntualmente de agua. Eh, bueno, esto. Y bueno, y las feromonas tarsales y cuticulares, que un poco ya las hablamos, ¿sí? Que tienen que ver con el forrajeo, principalmente las tarsales, como la feromona de la huella, marcando puntos de recolección y la piquera o la entrada del nido. Y, insisto, las cuticulares no son feromonas puntualmente, pero tienen que ver con el perfil de hidrocarburos que tiene que ver con esta huella dactilar de cada nido, ¿sí? Cada nido tiene un perfil cuticular propio para que entre obreras se reconozcan. O justamente para identificar un intruso. Vieron que perdón por la expresión, pero se sacan cagando cuando no son del nido. Y por último, tenemos las famosas feromonas de alarma, ¿sí? Que se dan en la glándula de Kollevnikov y en la glándula que que desemboca en el aguijón, ¿está bien? El principal componente que se encontró es el isopentilacetato y moviliza básicamente la defensa colectiva. Suele ser para motivos defensivos propiamente, ¿no? Ya ustedes no les tengo que decir mucho de esto, que más de uno debe tener unos cuantos piquetes. Pero bueno, el principal componente es el isopentilacetato, más allá de que ahí dice 40, pero son muchos. El perfil de feromona de alarma es ampliamente variado y varía mucho entre genéticas, ¿sí? La oceptanona también participa. Y puntualmente, para los que no sepan, las colonias que se denominan africanizadas, vieron que hay una gran variedad de, como de, ¿cómo decirlo? Es como un espectro de africanización que manejan ciertas genéticas. Lo que tiene que ver es que mucha gente cree, no así los apicultores, pero mucha gente cree que las colonias africanizadas son peor, son más malas porque el veneno es más intenso o porque el veneno es más letal, más fuerte. Y no, la realidad es que el veneno no es ni más letal ni más fuerte, sino lo que sucede es que esta feromona de alarma tiene más componentes y es más intenso. Entonces lo que hace es que las obreras frente a este mensaje se vuelvan locas y piquen desesperadas y piquen mucho. Entonces no es lo mismo una respuesta defensiva de una colmena que involucre, no sé, 20 abejas, 20 obreras, que una que involucre 500. Si te pican 6 abejas es una cosa y si te pican 70 es otra. Así que por eso es que las colonias africanizadas son más temidas, si se quiere, popularmente al menos. Bien, ¿estamos bien con obreras? Bárbaro, Bueno, Facundo. Bien, sí, muy bien. perfecto. Bueno, pasemos a los zánganos, ¿sí? Los zánganos también, obviamente, participan en términos de comunicación. Todo individuo que tenga que cumplir un rol de algún tipo mediado por semioquímicos lo hará posiblemente. Pero, así como las funciones de los zánganos son limitadas en la colmena, sus mensajeros químicos también. Esto yo creo que también está asociado a que no es un grupo tan estudiado. Uno cuanto más estudia, más descubre, ¿no? Pero bueno, lo que se sabe principalmente de zánganos es que su sistema de mensajería tiene que ver principalmente con la atracción de la reina y con la formación agregada de las congregaciones de zánganos que sabemos que se arman durante
la época de apareamiento durante los vuelos nupciales. Se arman estas congregaciones. Bueno, ahora vamos a eso. Bueno, feromonas mandibulares también, ¿sí? Son las principales, como siempre, para todos los grupos, para todas las castas. Eh, y estas feromonas, como les decía, difieren entre castas, entonces es diferente el mix feromonal que tienen los zánganos respecto del de la reina y el de las obreras. Principalmente, como les decía, tienen un rol en la atracción sexual de la reina durante los vuelos de apareamiento, ¿sí? Y ayuda a que los zánganos se reconozcan entre sí y se agrupen en áreas de congregación, que son lugares específicos. Hay varios estudios interesantes sobre los lugares que eligen los zánganos para reunirse, pero la verdad es que el hecho de que se conglomeren aumenta la probabilidad de que una o que muchas reinas se apersonen a ese lugar por todo este olor que generan la gran cantidad de machos agrupados y a su vez este olor atrae propiamente a los machos para que se congreguen y se mantengan juntos, así los vuelos de apareamiento se dan con mayor efectividad, incluso sabemos que más de un zángano copula con las reinas, ¿no? Entonces, principalmente las feromonas mandibulares de los machos y de los zánganos están vinculadas con esta atracción para con la reina y con otros machos. Y por otro lado, las feromonas cuticulares, ¿sí? De los zánganos también contribuyen a esta cohesión que les mencionaba y acá bueno, el mal llamado enjambre de apareamiento, que es este grupo de machos que se conglomeran en lugares específicos y se sospecha, hay algunos trabajos que vinculan los perfiles cuticulares puntualmente de los machos con su grado de maduración sexual. ¿Sí? Hay machos que son menos maduros, machos más maduros y se cree que hay una supuesta selección por parte de las reinas para con uno u otro macho durante los vuelos y que estos perfiles cuticulares tendrían algo que ver en la transmisión de ese mensaje como, bueno, soy más, no sé, hay una cuestión de selección sexual, digamos, ¿no? Que pasa en todas las especies. Bueno, y llegando al final, tenemos las feromonas y los mensajes de la cría, ¿sí? Muy importantes también. Principalmente estos mensajes que transmiten la cría, que transmiten estos individuos jóvenes, juveniles, tienen que ver, por un lado, con la reproducción de las obreras, como un poco ya estuvimos mencionando, por otro lado, con el cuidado propiamente de las larvas y con la distribución de las tareas en el nido por parte de las obreras. ¿Está bien? Lo que se denomina la feromona de la cría es una gran mezcla de ésteres, ¿sí? Es un grupo químico que está secretado principalmente por larvas entre 4, también hay bibliografía que dice que antes, larvas de 3 días ya secretan esta feromona, a 5 días, cuando empiezan a pasar a la fase de prepupa. En este periodo es donde más secretan esta feromona de la cría, cuyas funciones principales se sabe que tienen que ver con como ya mencionamos antes, la inhibición de los ovarios en obreras, evita que se vuelvan reproductivas, es como, bueno, eh, hay cría, no hace falta más cría y menos de ustedes. Bueno, la inhibición ovárica se da principalmente por esta cría abierta que mencionaba bien Juan hoy, en momentos en donde estamos en plena temporada, por ejemplo. Por otro lado, se sabe que la feromona de la cría tiene que ver con la regulación del comportamiento de las nodrizas, y aumenta la atención y la alimentación principalmente hacia la cría. Las nodrizas son como robots en este sentido. Hay muchos experimentos que utilizan el beta-ocimene, que es este compuesto que se encuentra bastante representado en la feromona de la cría y que cual robots hace que la nodriza vaya y atienda y dé alimento a la larva. Esta es la que el beta-ocimene principalmente se le conoce también como feromona del hambre o sí, como feromona del hambre. Fabián, Sí, ¿tenés una perdón, pregunta? no veía muy bien la cámara. Quería hacerte una consulta. A mí, Sí, yo en algún momento hice una captura de unas colmenas adentro de una pared y capturé más o menos 3 colmenas.
Y cuando las fui a llevar al campo que las tenía que sacar y volverlas a poner, o sea, sacarlas de la pared y llevarlas a un campo, mm, se, saqué de la, ¿cómo se llama? De la aspiradora una parte de esas abejas y se mataron entre ellas. Se mataron entre las colmenas que estaban ahí. No sé qué pasó con la feromona, pero se mataron en la puerta de la colmena. Me decís, tres nidos distintos eran. No, parecía como que fueran tres nidos distintos, pero existían, convivían dentro de la pared como si fueran una misma colmena, ¿no? Eh, No estaban separadas por ninguna división en la pared ni nada, estaban en el mismo hueco, digamos. estaban en el mismo hueco, sí. Mirá, no sabría, perdón, no sabría decirte por qué, porque si vos me decís que, ya te digo, hay momentos en donde en ausencia de reina, las obreras que se vuelven reproductivas compiten como pseudo reinas, pero son un grupo reducido de individuos, no es que toda la colmena entra en batalla campal como a veces vemos cuando hay colmenas de distinto nido eh, cuando hay recolectoras de distinto nido que compiten por un recurso, por ejemplo. Si vos me decís que este grupo de individuos se mataron entre todos, no es la primera vez que escucho que un nido se fragmenta de esta forma, por ejemplo. Eh, Sí, sí, no yo cuando sé, lo intenté nunca tomé ningún recaudo con respecto a que podría llegar a pasar eso. no, Y es que no suele ser lo común. Y ya este nido, imagino que estaba formado ya en la pared, ya tendría cría, tendría reina, imagino. sí, hacía 9 años que existía dentro de esa pared. Mirá vos, era grande el nido entonces. Sí, sí, está bien que a lo mejor había como dos especies, porque había unas negritas que eran más chicas y otra, una abeja que identificadamente normal, o sea, común, Mm. pero no convivían todas y cuando la llevo a la colmena y vacío la aspiradora sobre la colmena, con el resto de las abejas que quedaban, se terminaron matando todas. Y Creo que el la, problema, discúlpame, creo que el problema es justamente la forma de extraer ese enjambre o esa colonia. En el momento de meterlo sacarlo con una aspiradora, y puede provocar una convulsión grande entre las mismas abejas de la misma colonia. Es un método duro para recolectar abejas, sacarla con la aspiradora. Eso puede influir en que se hayan vuelto un poquito locas también, ¿no? Es lo Claro, único que se me ocurre, yo ¿no? las dejé en la aspiradora, o sea, descansando, porque tenía que llevar la colmena que había constituido de la pared, sacar con todos los panales constituidos y todo, más las abejas que estaban en los panales, más todo lo que estaba ahí, y una porción que estaba, un poco de la porción que estaba en la aspiradora y estuvo Mm. un tiempo en la aspiradora como si hubiera estado en un recipiente, no es inmediatamente la saqué, porque me la llevé a un campo que estaba más o menos no sé, 20 30 cuadras del lugar. Y cuando las vuelco, se mataron todas, o sea, se mató toda la colmena. Fabián, y yo Va, te consulto, otra. la reina, ¿cómo la trataste? Mm. Y eso fue un problema, sí, sí, eso fue un problema. La reina, al ser tan grande el enjambre que existía dentro de la pared, la reina la saqué en otra caja, porque me ocupó tres cajones, o sea, tres colmenas distintas. Entonces, como Bueno, que, sí, perdón que te interrumpa, puede ser una mezcla de esto que dice Juan, Juan, el nombre, perdón, discúlpame. Sí, Juan, sí, sí, Juan, Juan. Que es una mezcla entre esto que dice Juan y por ahí esto de separarla a la reina mucho tiempo en condiciones adversas. Eh, si uno saca la cría un ratito, a la cría, si uno saca a la reina un ratito y vuelve a meterla en una condición
normal de colmena, tranquila, sin hacer nada, muchas veces, en términos de la comunicación química, estas feromonas siguen dando vuelta y circulando por el nido, a tal punto que muchas veces la colonia ni se entera que sacaste la reina. Ahora, por otro Claro. lado, si sacás a la reina un buen rato hasta que te la llevaste a un campo y estuvieron capaz que no sé, varias horas o un día entero sin la reina y encima en una condición en donde todo se desmorona en términos del nido, de la cría, del alimento, esta cohesión social de la que yo hablaba, que está mediada por las feromonas de la reina, hablando mal y pronto, se va a la mierda. Entonces puede ser que entre sacar a la reina mucho tiempo y el método quizá un poco drástico de sacar y meter a las bichas, básicamente que se desconozcan y se pongan violentas, sí, puede ser. Es lo único que se me ocurre. Hola, buenas noches. Perdón, pero en el inicio del relato no se habló de lo que le pasó a cada abeja cuando atravesó la manguera de la aspiradora, la velocidad a la cual fue forzada cada uno de esos animales fue impresionante. Es un tema mecánico. O sea, las abejas sufrieron un tema mecánico como si a nosotros nos ponen en un molino y después nos llevan a una casa, nos dejan 2 o 3 días ahí y cuando abrís la puerta están todos muertos. No, no, es una aspiradora que está preparada para extraer abejas, o sea, no las termina triturando. Ah, es una aspiradora especial suave. Sí, sí, es una Entonces no aspiradora dije que está. nada. Sí, Listo, no sí, dije yo me nada. imaginé, Fabián, que hablabas de ese tipo de aspiradora que se suele utilizar para justamente esto que vos mencionás. Pero en particular el tema de la reina es delicado por toda esta comunicación de la que hablamos, de que yo empecé diciendo, la cohesión social, que todas estemos haciendo lo mismo. Somos 50.000 individuos, todos trabajando para el mismo gol, que ese gol no es para todas, es principalmente en términos genéticos, es para la reina. Entonces, esa cohesión y toda esa paz que se genera y esa coordinación está fuertemente mediado por estas feromonas de la reina, entre otras cosas. Entonces, a mí yo apostaría porque fue una mezcla de las dos cosas, una mezcla de cómo se alteraron las obreras y cómo les faltó lo que las calmaba por parte de la reina. Ok, ok, bueno, gracias, pues no tenía ninguna explicación de por qué se habían No, matado a mí ahí. no se me ocurre otra cosa. Fue la primera, bueno, la única vez que me pasó en algún rescate así. Sí, sí, quizá en otro momento si lo haces más rápido o si la reina está en mejores condiciones y logra generar un mix más potente que las calme o que las congregue, quizás no te vuelve a suceder haciendo lo mismo. No sabría. Ok, ok, Bu- gracias. No, por favor. Bueno, Bueno, bien. Entonces, ya terminando lo que nos falta de la cría, nos habíamos quedado acá en el beta oximene como feromona del hambre. Bueno, básicamente la cría quiere ser alimentada, entonces el beta oximene lo van a encontrar en bibliografía si lo buscan eh, como mensajeros químicos de la cría. Esto que les había dicho de la modulación del polietismo, ¿sí? Que retrasa la transición de nodrizas a forrajeras por la misma razón. La cría necesita nodrizas, entonces el mix que genera feromonal la cría suele retrasar el desarrollo de las obreras para que no haya tantas nodrizas y al igual que la reina, se genere un stock de nodrizas, ¿sí? Y por otro lado, estimulación de la recolección puntualmente de polen. Se sabe que la división de tareas en estas abejas está bien marcada y que muchas veces el cambio entre una forrajera de néctar a polen, que eso sucede, con poca frecuencia pero sucede, se da por participación de la feromona de la cría. Y por otro lado tenemos la feromona de larva real, que se da particularmente en larvas que son destinadas a convertirse en reinas. Ustedes saben que las nodrizas le dan jalea real a las larvas jóvenes y puntualmente a las larvas que van a ser reinas. Y las larvas que consumen una cantidad extra de jalea real, se vio que
que empiezan a generar este mix feromonal, que se llamó así, de larva real, y que está vinculado con la actividad obrera, ¿sí? Obreras muy jóvenes, principalmente las constructoras y también las nodrizas, para que esas larvas básicamente sean tratadas distinto, ¿sí? En términos de alimentación, de cuidado, de higiene y de construcción, obviamente, de la construcción y mantenimiento de la celda real. ¿Sí? Bueno, y acá entonces tenemos un esquemita, básicamente, con todo lo que estuvimos hablando en términos de las feromonas secretadas por la cría. Estas feromonas principalmente se dan en las glándulas salivales, ¿sí? Se sabe que las nodrizas, cuando se meten a limpiar, interaccionan con estas glándulas de las larvas y son las que principalmente luego por trofalaxia dispersan el mensaje. Y bueno, si vemos entonces, acá lo que tenemos es en la parte inferior, el beta-oximeno como la feromona de cría inhiben el desarrollo ovárico, ¿sí? Lo que a su vez aumenta un compromiso con el cuidado de la cría, porque tenemos nodrizas sumamente atentas. Esto se da en los primeros días del desarrollo de las larvas, ¿sí? Y en la parte superior lo que vemos son altos niveles de beta-oximene y baja cantidad de la feromona de la cría, lo que hace es acelerar el desarrollo de la recolección de polen para favorecer la alimentación y el desarrollo de las larvas jóvenes, y altos niveles de la feromona de la cría, secretado por esta parte, secretado por crías un poco más viejas, si se quiere, potencian la fase de nodriza mediante el desarrollo de estas glándulas hipofaringeas, que no las mencionamos como que cumplieran un rol en la comunicación, pero sí se sabe que están vinculadas con el desarrollo de mixes en las nodrizas especiales, por ejemplo, para producir el alimento diferencial entre una larva que va a ser obrera y una larva que va a ser reina. Entonces, esto se da durante este periodo. Y por último, la feromona de la cría se sabe que estimula el operculado, que esto sucede acá, promueve el operculado, o sea, el generar la tapita de la celda para que la pupa se desarrolle por parte de las nodrizas. Todo este comportamiento está principalmente gestionado por la comunicación por parte de la cría. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. De ¿Te última, puedo hacer bueno. una pregunta? Sí, sí, Sergio. Consulta. Trofalaxia, entonces no solo es el traspaso del néctar, sino también es una comunicación entre ellas. 100%. Te diría que es más una comunicación. Nada, pasan las dos cosas, pero el componente comunicacional es súper importante. Sí, Bien. totalmente. Sí, sí, se intercambian los recursos que están alimentando, entonces todas sabemos qué es lo que estamos recolectando y qué es lo que tenemos, pero a su vez nos intercambiamos el mensaje de distintas castas entre sí. ¿Está bien? Bien. Y la Totalmente. otra, si hacemos una fusión, eh, las abejas, ¿cómo reciben a las abejas nuevas? Por medio que vos decías que tenían su ADN, Que tienen este perfil cuticular distinto. Los hidrocarburos que tienen en la cutícula son distintos. Lo que sucede es que dependiendo la edad de la adulta que ingreses a la colmena, va a ser más aceptada o no. Se sabe que adultas más jóvenes que todavía no tienen, viste que cuando ni bien la abeja emerge como adulta, tiene la cutícula un poco suave, todavía no está perfectamente desarrollada, bueno, eso se moldea por parte de la colonia. Entonces, si vos metés una abeja joven en una colonia nueva, va a ser más aceptada que si metés una obrera vieja. Ah, ok. Bien, bien. Sí, Buenísimo. Gracias. bien. Y Una nada. pregunta, Facundo. Sí. Estas crías, esta larva de cría, que generan feromona por la saliva, por la glándula bucal. ¿También tienen receptores de feromonas o únicamente transmiten? Vos sabés que está muy buena tu pregunta. Justo en el grupo nuestro hay trabajos que están ahora mismo en desarrollo que están abordando esa pregunta exactamente. Estamos haciendo estudios
para ver primero si tienen sencillas, porque recordemos lo básico, si vos no tenés un órgano que te permita recibir la señal, no vas a recibir nada. Y encontramos que tienen sencillas, sobre todo gustativas hasta ahora, que tienen que ver con con el procesamiento sí, con el procesamiento del alimento en las piezas bucales. Y encontramos otras sencillas que parecerían olfativas, pero no me animo a decirte todavía, porque no tenemos los resultados, si efectivamente esas sencillas, que aparentemente están poco desarrolladas, estarían participando en algún tipo de comportamiento por parte, como emisores, como vos decís, perdón, como receptores por parte de la cría. A priori, mi respuesta sería que no o que muy poco. Como que la larva no tendría muchas funciones como receptora, sino más como emisora. Tiene sentido, debido a que la larva mucho no tiene para hacer, digamos, con lo que reciba. Solamente crece y llega adulta lo antes posible. Eh, pero bueno, todavía hay para trabajar. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, por mi parte, hasta acá estoy. Si hay alguna duda más, Consulta. sí. Entonces, la larva que potencialmente puede ser reina, ¿es elegida por cohesión social o por una feromona también? Eh, por la larva que es elegida para ser reina, me dijiste. Sí, o sea, la larva Los, biopotente. los mecanismos que desencadenan la elección no los conozco. Eh, entiendo que es un trabajo que hacen las nodrizas. ¿Sí? Es feromonal, imagino yo. No creo que la larva tenga algo en especial por lo cual sea seleccionada. Ah, o sea, no es que larga una feromona diferente a otra cría que tenga al lado, ponerle. No, entiendo que no. Entiendo que es una elección, no creo que sea al azar, pero es una elección que viene por parte de la nodriza, no que la larva ya tenga algo en especial. No, Ok, gracias. de nada. Las larvas no tienen nada en especial. Lo que desencadena la cría de reina es la ausencia de la reina, justamente. O sea, al faltar las feromonas de la reina, es cuando las nodrizas empiezan a alimentar lo que nosotros conocemos como larvas biopotentes. Esas larvas son las que el primero, segundo y tercer día reciben jalea real. Después de eso cambia la alimentación y ya no pueden ser más reina. Entonces, la ausencia de reina hace que las nodrizas empiecen a alimentar larvas biopotentes para hacer las reinas. ¿Qué es el procedimiento que usamos para criar reinas? Nosotros para criar reinas lo que hacemos es en una colmena huérfana estimular de cierta manera para que las nodrizas empiecen a alimentar las larvas biopotentes. ¿Eh? No es la ausencia de las feromonas de la reina lo que desencadena la nueva producción de reinas. Está Claro, bien, tal Juan. cual. No, Pero por no eso yo hay. preguntaba si la larva podía recibir feromonas, porque también podría ser. Si la larva recibe feromonas, si la larva no está recibiendo feromonas de la reina, pues puede emitir una feromona que diga, no hay reina, convertime en reina. Por eso la pregunta mía anterior. Podría ser, Mm, podría No ser, creo que sea así. no es lo que se sabe. O sea, por lo que se sabe es como dice Juan, la ausencia del mensaje de la reina es el que hace que las nodrizas digan, bueno, tenemos que empezar a criar reinas. Es un comportamiento que está pagado hasta que se prende por ausencia de la reina. Pero lo que preguntaba Fabián, creo que era, perdón, ahí no vi el chat, la camarita. La mía. No sé si hay, no sé, no sé si hay algo en la selección puntualmente por parte de la larva que la haga reina, digamos. Es algo que va por las nodrizas. Viene la ausencia de la feromona, como dice Juan, y hace que la nodriza desencadene el comportamiento. ¿Está bien? Claro. Bueno, gente, yo les Bárbaro. pido mil disculpas, me tengo que retirar. Cualquier Sí, duda, Facundo, anda tranquilo. bueno, cualquier duda, acá dejo mi mail en el chat, si alguien tiene alguna. eh,
alguna duda y luego le envío a vos, Paula, o a Lucas en la presentación. ¿Está bien? Y dale, Facundo, te Bueno, agradezco un montón. Bueno, bueno, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Por favor, Hasta luego. Gracias, espero que haya Facundo, servido de algo. por tu disertación. Gracias.